Ya con las cartas guardadas y muy contento por tantos avances e ingenios, el joven Don Quijote fue descendiendo los escalones recién descubiertos, cuidando no tapar él mismo la luz que lo guiaba. Al llegar hasta donde esa escalera daba, sus ojos vieron lo que nunca en su vida habían visto, y que seguramente tampoco vio ningún otro caballero andante, y era la mayor cantidad de objetos de oro que se hubieran colocado juntos en un mismo lugar, que brillaban casi tan fuerte como el sol que en su mente se había grabado. Pero ahora quería grabar todo esto. Brillo y más brillo en forma de collares y discos y ollas y máscaras y tocados de oro la mayoría, y otros también abundantes, labrados de piedras preciosas, de colores tan verde azules que parecían esculturas y joyas de agua. Enseguida pensó que ahora estaba él hechizado por un Merlín, que seguro era encargado y pendiente de todas las grutas y cámaras oscuras y secretas, pero por más que se pellizcó y se dolió por hacerlo, se le aparecían como en vigilia y completamente reales, y no le era ajeno el deseo de llegar hasta donde todas esas joyas había. Pero entre él y aquellos portentos de arte y refinamiento se encontraba un foso de al menos 3 o 4 metros de largo, pero de profundidad bien podían ser cientos. La oscuridad allá abajo parecía ser mayor que en ninguna otra parte, como cuando había descendido a la famosa cueva de Montesinos y no se veía nada desde el inicio. Pero aquella vez tenía la ayuda de una cuerda y quienes la sostuvieran, y ahora estaba completamente solo. Luego lo pensó bien y podría ser que los niños gobernantes estuvieran viéndolo y poniendo a prueba su entereza y fidelidad a las causas espirituales, que siempre son mayores que las de la materia. Y en lo que estaba pensando y sintiendo esto, la luz que lo cegó escalones más arriba se apareció de nuevo en su mente, y cerrando los ojos un momento, al abrirlos comenzó a soñar despierto, sin poder saberlo de cierto, pero sin hablar ni pensar como de común hacía, más que nada escuchando con todos sus sentidos, incluyendo la vista, que escuchaba alrededor lo que en ese sueño veía, como si sus ojos fueran sus oídos, y como sus oídos sus ojos. Todo era un escuchar, un sentir abierto al paisaje que sonaba en cada una de sus formas, que era audible en cada fragmento de la totalidad, por lo que dejaba de ser fragmento y se podía percibir con sutileza absoluta en la delicada revelación súbita y lenta de la verdad, incluyendo palabras opuestas meramente para hablar de ellas posteriormente, no al escucharlas en ese oído completo, donde era todo cierto. Y en ese escuchar el joven percibió que una presencia estaba por comunicarse con él. Se estaba ya comunicando, y podría decir el héroe, si en ese momento fuera relevante decir algo, que no fuera ese mensaje, que no podía saber desde cuándo esa voz le estaba hablando, porque la memoria guardaría algunas cosas, pero era en la presencia misma donde se ubicaba, y esa presencia era infinita, perceptible en esa imagen de luz que lo había abierto a esas entrañas del tiempo, que comprendía, escuchaba distinto, alejado del mundo y por primera vez en él. Tú ya existes, pero al ver tanto oro dudas si ser como unos u otros, porque antes de ti otros llegaron y se perdieron, por buscar afuera el oro que habían perdido dentro. Lo buscaron fuera y perdieron todo, y al perderlo todo hicieron perder a otros lo que sí tenían, que era el oro interior, que el material también tenían, pero no le buscaban para sustituir la falta, trabajaban artistas. Y no se habla solo de los perdidos que vinieron de donde tú vienes, en la España, que se habla también de los que antes de eso vivieron aquí y ya habían perdido el oro dentro, porque aquí también hay historia antes de la historia. Cuando sacrificar a otros aquí también era ya parte del oro perdido, porque no siempre fue así, ni había sacrificios en tiempos más remotos, cuando antes de esa perdición todavía el oro exterior no engañaba a quienes aquí vivieron, mucho antes, en este y otros sitios donde estamos, aunque no todos se perdieron y siguieron viviendo algunos que sabían del mundo como verdaderamente es, que no es como los reyes en los que crees y en los que creían los que aquí vivieron luego de perderse, que entendieron cómo era antes cuando el águila serpiente volaba, pero eso es de mucho atrás, y está ahora aquí presente, y quisimos aclarar que antes hubo confusión, pero tú debes entender la propia, porque has ido a guerras que no debías apoyar, ni por necesidad ni por honor, que falso era, como el honor de todo rey que sea guerrero y quiera conquistar, así diga que era buena, siempre es mala fe la que hace obrar así. Aquí como allá estaban ya perdidos, y al llegar a conquistar aquí solo se extendió una mala costumbre que en las dos partes ya había causado mucho dolor y sangre,
pero los que aquí vinieron llegaron con más bríos de matar, con mayores instrumentos y con más razones falsas, y en nombre de una fe que nada tenía que ver con lo que decían, y sobre todo con lo que había dicho en quien supuestamente se basaban. Aunque aquí no era ajena la mala palabra basada en una buena, y tanto aquí como allá hubo terribles sacerdotes, y un puñado de buenos. Los tiempos decaen, y cuando se juntan dos decaimientos tarda más el oro verdadero en ser recuperado en ambas latitudes. La misión está en las cartas, pero deberás ir a otros lados muy lejanos hasta encontrar a quien buscas. Y entonces esa voz que se veía al escucharse, que era sonido visible y sin imagen, como abrigo a un tiempo de agua transparente y viento y lumbre que no quema, como vacío completamente lleno, comenzó a disiparse, y sus sentidos Don Quijote fue recuperando, aunque más le pareció perdiendo, que ya la sutileza no estaba, otra vez estaba ahí en ese lugar, aunque seguía siendo el mayor espectáculo que hubiera visto ante sus ojos. Era poco comparado con lo que había estado comunicándole con una parte de sí mismo que ya no parecía envolverlo, o se encontraba muy cubierto otra vez del ser más material que pensaba todo esto. Como cuando al despertar el sueño recién vivido se va quedando en ese otro reino que es la presencia del soñador y se aleja en elusivo recuerdo del que despierta. Don Quijote se mantuvo quieto, apenas moviendo los ojos atestiguando, permitiendo a sus oídos absorber el paisaje del silencio, acaso buscando otra vez un punto de encuentro con el sueño recién vivido. Los objetos de oro lo impresionaban aún, pero había menos urgencia de capturarlos con la mirada en la antesala de sus anhelos. Pero los bienes de la materia que se convierten en dones espirituales a menudo pueden llegar a tener tal grado de imantación, que muchos que no sucumbieron al yugo de la posesión material son atraídos al poder de los bienes simbólicos. Y así el joven Quijote, sin pensar lo que hacía, fue llevado a saltar el foso que lo separaba de ese enorme tesoro del espíritu, tal como haría quien busca riqueza. No menos sorprendente como sorprendido se sintió de haber llegado hasta allá cual ágil felino, y cuando se disponía a ver y apreciar tan de muy cerca tantas y tantas doradas sutilezas, de pronto el rayo que pasaba por espejos e iluminaba aquel hallazgo se apagó, y aunque afuera era de día, otra vez la noche eterna reinó en ese lugar, pues sol y tierra habían cambiado su posición lo suficiente que ya por ese orificio el tubo de luz no pasaba. Don Quijote volvió a las palabras para asirse de algo. Una tormenta del espíritu, si al menos pudiera ver tu relámpago para sortear el foso negro de mi desventura, que por acrecentar la interior luz que afuera reflejaba, de nuevo es la mirada doble abismo. Ahora no alcanzo a calcular el temor que no tuve antes con mi arrojo, que ya imposible me parece un salto igual en dirección contraria, sin que esa oscuridad profunda se robe mi retorno. Caeré posiblemente a un pozo que no termina nunca, y seguiré cayendo, no años luz, y sí oscuros años, siglos oscuros, acaso, como el triste caballero de las dos luces que no obtuvo ninguno. Así estaba entregado Don Quijote a ese trance poético, penando su infortunio, cuando por dar mayor realce a su expresión dio un paso que no debió haber dado, y tal fue su suerte que fue a dar con todo y versos a la inmensidad de tan mentado foso, que resultó con la profundidad de unos 2,5 metros, y sería mucho. Pero no se piense que ese precipicio, por no poder medirse en años oscuros, haya tenido menor efecto en tal hidalgo, pues luego del ramalazo comenzó a soñar que caía y caía en un abismo sin fin, y tal fue la impresión que le ha de haber causado, pues aún dormido fue dando voces y de cuando en cuando algunas patadas y estremecimientos como dan los que están soñando que caen. Pero lo que aconteció en ese sueño y otras cosas más se sabrán cuando el mismo joven Quijote se lo cuente a Ignatius, una vez que al despertar se haya encontrado cómo salir de ahí, cosa que a continuación sí se relata. Bueno, con esto terminamos la sesión de lectura del día de hoy domingo, que está en 2 partes, la 9 y 9b. Lo pueden ver ahí aquí en YouTube. Mañana, lunes, nos vemos para la 10ª sesión de la lectura por internet de esta novela, Verosimilitud. Muchas gracias. Nos vemos.